¿Qué tal? En este video vamos a ver el teorema de Thevenin y vamos a resolver un par de ejemplos. El teorema de Thevenin nos dice que cualquier circuito puede reemplazarse por una fuente ideal de voltaje en serie con una resistencia. Eso significa que no importa qué tan complejo sea el circuito, es decir, qué tantas fuentes tenga, cuántas resistencias, etcétera, siempre se va a poder reemplazar por un circuito que solamente contiene una fuente de voltaje que vamos a llamar voltaje Thevenin en serie con una resistencia que se va a llamar resistencia Thevenin. Entonces, como vemos en este diagrama, un circuito con varios elementos se puede reemplazar en los puntos A y B por otro circuito mucho más simple que solamente contiene la fuente de voltaje Thevenin en serie con la resistencia Thevenin y los dos puntos A y B. Ok, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Ok, el circuito que vamos a resolver es el siguiente, es este. Tenemos una fuente de voltaje de 50 volts, luego por acá una resistencia de 5, resistencia de 20 y resistencia de 4. Aquí tenemos los puntos A y B, que es donde vamos a sustituir. Eso quiere decir que este circuito lo vamos a convertir a este otro, donde nada más vamos a tener una fuente de voltaje, Thevenin, y una resistencia en serie, resistencia de Thevenin. Y aquí están los mismos puntos. Eso quiere decir que lo que conectemos entre A y B en cualquiera de los dos circuitos debe de tener el mismo voltaje y la misma corriente. Por eso son equivalentes. Este circuito debe ser equivalente a este otro. Para eso entonces tenemos que encontrar el valor del voltaje Thevenin y el valor de la resistencia Thevenin. Vamos a empezar con la resistencia. La resistencia Thevenin se encuentra en los puntos A y B, anulando todas las fuentes que tengamos. Recuerden que las fuentes de voltaje se anulan haciendo un corto entre ellas y las fuentes de corriente se anulan abriéndolas. Entonces vamos a tener que anular todas las fuentes que tengamos en nuestro circuito y después calcular la resistencia en los puntos A y B. Entonces quedaría del siguiente modo. Ok, entonces cuando anulamos esta fuente de voltaje, hacemos un corto entre ella y entonces nos va a quedar este nuevo circuito. Fíjense, aquí estaba la fuente, pero hice un corto y por lo tanto queda este nuevo circuito. Entonces, si medimos la resistencia entre los puntos A y B, vamos a ver que esta resistencia de 5 queda en paralelo con esta de 20 y luego ese resultado queda en serie con esta de 4 ohms. Entonces vamos haciéndolo. Primero el paralelo de 5 con 20 lo voy a llamar Rx y simplemente va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto es igual a 5 por 20 sobre 20 más 5, pues serían 25. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 100 entre 25 y esto da 4. Eso quiere decir que el paralelo de estas dos nos da 4 más la resistencia esta de 4, pues al final nos va a dar que la resistencia Thevenin va a ser igual a 8 ohms. Entonces ya tenemos la resistencia Thevenin. Entonces esto es igual a 8 ohms. Ahora hay que calcular el voltaje Thevenin, que va a ser el voltaje que se presenta entre los puntos A y B. Pero para esto hay que volver al circuito original. Entonces, si observamos el circuito original, ¿qué voltaje aparecería entre A y B? Como aquí está abierto, eso significa que no circula corriente por esta resistencia de 4 y por lo tanto, pues es como si no existiera esta resistencia de 4. Entonces, el voltaje en realidad va a ser el que cae en estos dos puntos, en estos dos nodos. Entonces sería el voltaje que cae en la resistencia de 20. Entonces, resumiendo, el voltaje en los puntos A y B, como esta resistencia no tiene corriente, por lo tanto tampoco tiene voltaje. Entonces, el voltaje en A sería el mismo que hay en este punto, en este nodo,
y el voltaje en B sería el que hay en este nodo. Por lo tanto, el voltaje de A y B, que es el voltaje Thevenin, va a ser simplemente el voltaje que cae en esta resistencia. Y ese se puede encontrar fácilmente utilizando un divisor de voltaje. La fórmula del divisor de voltaje es la siguiente. Voltaje en X es igual al voltaje total por la resistencia X sobre la resistencia total. Entonces, sustituyendo el voltaje total, pues es el de la fuente, 50. Luego la resistencia X es la resistencia en la que queremos encontrar el voltaje, que en este caso sería esta de 20. Finalmente la resistencia total, pues es estas dos resistencias que están en serie. Serían 20 más 5, pues 25. Haciendo la operación con la calculadora, esto nos da 40 volts. Entonces, este voltaje 40 volts es el voltaje Thevenin y ya está. Este circuito que solamente contiene una fuente de 40 volts en serie con una resistencia de 8 es exactamente equivalente en los puntos A y B a este otro circuito. Y ya está resuelto. Bueno, entonces vamos a resolver este circuito, lo vamos a convertir en su equivalente Thevenin. Entonces, en este circuito tenemos una fuente de corriente por este lado de 3 amperes, resistencia de 10 ohms, resistencia de 3, una fuente de voltaje de 10 volts, resistencia de 5 y aquí tenemos los puntos A y B. Lo vamos a convertir a su equivalente Thevenin, que solamente consiste en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Vamos a empezar encontrando la resistencia Thevenin. Para encontrar la resistencia Thevenin es necesario anular todas las fuentes que tengamos en nuestro circuito original. Recuerden que las fuentes de voltaje se anulan haciendo un corto en sus terminales y las fuentes de corriente se anulan abriéndolas. Entonces, esto nos va a dar un nuevo circuito que voy a dibujar por acá. Bueno, entonces tenemos este nuevo circuito. Fíjense por qué quedó de este modo. La fuente de corriente, para anularla, se tiene que abrir. Entonces, aquí la abrí y ya no está. En cambio, la fuente de voltaje se tiene que hacer un corto entre sus terminales y aquí quedaría el corto. Entonces ya tampoco existe. Ya anulé ambas fuentes. Ahora este nuevo circuito, fíjense que es muy sencillo porque esta resistencia no tiene corriente porque aquí está abierto. No hay camino para la corriente. Por lo tanto, es como si no existiera. Entonces, las únicas resistencias que tengo, viéndolo desde los puntos A y B, son simplemente estas dos y están en paralelo. Entonces, la resistencia Thevenin simplemente va a ser el paralelo de esas dos resistencias. Sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces sería 5 por 3, 15 sobre 8. Esto lo hacemos en la calculadora y nos va a dar 1.875. Y eso sería mi resistencia Thevenin. Ok, ahora vamos a encontrar el valor de la fuente de Thevenin. Entonces voy a borrar esto. Para encontrar el voltaje que aparece en los puntos A y B, obviamente regreso a mi circuito original. Y si se fijan, el voltaje en A y B es exactamente el voltaje que cae en la resistencia de 5. Porque tenemos ahí conectados A y B, ¿verdad? Entonces, lo que debo de encontrar en realidad es el voltaje que cae en esta resistencia de 5 ohms. Lo podemos resolver como nosotros queramos, sin embargo en este caso es muy fácil resolverlo por mallas. Entonces pongo corrientes de malla, esta la llamamos I1 y esta la vamos a llamar I2 y resolvemos el circuito. Observen que en esta malla, como tengo fuente de corriente, pues eso me indica que la corriente I1 es exactamente la misma que la fuente, no puede haber más.
La corriente I1 es esta fuente. Por lo tanto, I1 vale 3 amperes. Entonces, ahora vamos con la segunda malla. Ya no necesito hacer ecuación de la primera malla porque ya conozco la corriente que pasa por esta malla. Entonces, ahora vamos con la segunda malla. Y la ecuación quedaría 3 por I2 menos I1 más 10 volts más 5 por I2. Y esto debe ser igual a 0 porque ya recorrí toda la malla. Entonces simplificamos esta ecuación. Puedo comenzar factorizando las corrientes. Entonces tenemos menos 3I1. Luego para I2 pongo más I2. Abro corchetes y tengo este 3 más este 5. Y este 10 lo paso del otro lado como negativo. Menos 10. Ahora, como ya conozco el valor de I1, que es 3 amperes, pues ya lo puedo sustituir aquí directamente. Y me va a dar menos 3 por 3, me va a dar menos 9, que ya lo puedo pasar del otro lado, ¿verdad? Entonces, de este lado ya nada más va a quedar I2 por 3 más 5 son 8. Esto es igual a menos 10. Y luego aquí habíamos dicho que era menos 9. Al pasarlo del otro lado se hace positivo. Más 9. Entonces me va a quedar simplemente menos 1. Entonces finalmente I2 es igual a menos 1 sobre 8. Y esto lo hacemos en la calculadora. Y nos da menos 0.125 amperes. Y ya tenemos la corriente I2, la que pasa por la resistencia de 5. Entonces finalmente el voltaje en la resistencia de 5, que va a ser mi voltaje Thevenin, por ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces multiplico 0.125 por el valor de la resistencia por 5. Y esto me va a dar menos 0.625 volts. Entonces mi voltaje Thevenin será igual a menos 0.625 volts. Y ya está terminado. Ya tenemos el valor de mi fuente de voltaje Thevenin y mi resistencia Thevenin. Entonces, decimos que estos dos circuitos son equivalentes porque lo que sea que yo conecte entre los puntos A y B le va a caer el mismo voltaje, por eso se dice que son equivalentes. Ok, pues si el video te sirvió, por favor dale pulgar arriba y recomiéndalo con tus amigos. Hasta la próxima.